con Oscar Aza. Luiz Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro. Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. En las calles, miles de votantes de Lula estallaron de alegría. En cambio, los votantes de Bolsonaro no podían esconder su decepción. Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó. Esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688.000 muertos. Y destacó los logros socioeconómicos de sus anteriores gobiernos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños gracias a programas sociales financiados con el boom de las materias primas. En este tercer periodo no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Tampoco lo tendrá fácil en el Congreso, donde los conservadores son mayoría. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores. En medio de todo esto, y tenemos a Ronnie Curbelo, que regresa al programa, periodista brasileiro, que pronosticó la victoria de Lula en el programa anterior, y Carlos Barbieri, empresario, presidente del Brasil Club de la Florida. Muchas gracias, Carlos. En medio de todo esto, el presidente actual, Jair Bolsonaro, no ha hablado. ¿Por qué no ha hablado? Bueno, la última noticia que dio hace más o menos 2 horas fue que todos los reporteros que estaban ahí en el Palacio se fueron a sus casas porque hoy por la noche no iba a hablar. Entonces, posiblemente lo diga mañana o pasado. Él ahora tiene 2 meses para poder decir algo. Pero lo más importante es que el ministro jefe de la Casa Civil, como se llama en Brasil, ya inició todas las negociaciones para la transición. Yo creo que ese es un buen señal, porque si él está haciendo eso, eso quiere decir que él combinó ya con el presidente. Pero ¿qué pasa si hace como hizo el expresidente Trump y no reconoce que perdió y dice que le robaron las elecciones, como escuchamos a esa señora ahí, que estaba diciendo, Lula no ganó, esto fue un robo de las elecciones? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que el día 31 de diciembre Bolsonaro tendrá que irse a su insignificancia. Prácticamente todo que ocurre a partir de hoy, inclusive el proceso de transición, está bajo leyes. Son leyes que existen y que dice exactamente lo que tiene que pasar en cada proceso. Y el día 1 de enero llega el presidente electo y asume la cadera y adiós. O sea, no hay un proceso que Bolsonaro pueda impedir a partir de ahora que no sea decir que no. Carlos Barbieri, ¿cómo afecta esto a las bolsas? La bolsa de Brasil, la situación económica y financiera del país. Hoy día ha habido así un cambio interesante. El día empezó con el dólar subiendo demasiado y la bolsa bajando, pero al final del expediente la bolsa empezó a subir y el dólar bajó. Todo es una experiencia nueva, porque nos acordamos que cuando Lula asumió el gobierno por primera vez, el dólar que estaba en 2.4 se fue a 4. Y después bajó el propio Lula el dólar a algo como 1.6, porque le interesaba bajar la competitividad de la industria brasileña afuera. Ahora todo va a depender de lo que quiere Lula hacer con la área agrícola, que es la gran oposición a Bolsonaro, ¿cierto? Si él sigue con la intención
de alguna manera disminuir la influencia de la agricultura brasileña en la economía nuestra y en el mundo, seguramente va a bajar el dólar a un precio que va a ser muy interesante para los países que compran, pero va a ser un poco difícil para los productores agrícolas. Uno de los primeros presidentes que felicitó a Lula fue el presidente Joe Biden. Le tenía esa guardada a Bolsonaro por la relación de Bolsonaro con Rusia y por lo que dijo con relación no dijo nada con relación a la invasión a Ucrania. Sí, y también yo creo que uno de los puntos muy importantes de eso fue exactamente el compromiso de Bolsonaro y Lula, que ya firmaron verbalmente de trabajar en conjunto y buscar inclusive soluciones para el problema climático. Y para que sepa, una noticia bien fuerte e interesante, yo creo, que fue que la organización del evento de Egipto de medio ambiente que ocurre ahora en noviembre, invitó a Lula para representar a Brasil. Eso también sería un caso bien curioso. ¿Quién vetó a Lula? Invitó el presidente de Egipto, que es el organizador del evento mundial de las Naciones Unidas para el medio ambiente, y invitó a Lula para... bueno, Jair oficialmente es invitado porque es el gobierno que aún está, y el grupo que va a participar del evento es parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Pero Lula recibió una invitación del presidente de Egipto para representar a Brasil en esos momentos, ahora que es como presidente electo. ¿Qué posibilitó el regreso de Lula a la presidencia? ¿La situación económica, las acusaciones que le hicieron a Bolsonaro de estar destruyendo la Amazonía? ¿Cuáles fueron los factores que posibilitaron que Lula ganara? Yo creo que ha sido hecho una gran orquestación nacional en favor de Lula, muy eficaz por parte de los bancos que estaban perjudicados con toda esta abertura para las fintechs y todo, por parte de la industria. O sea, los bancos, los banqueros apoyaron a Lula. Seguramente, con mucha fuerza. Los industriales también, porque querían nuevamente una protección para sus industrias. Y, claro, la prensa toda, porque se acuerda que Brasil, durante el gobierno Lula, daba decenas de millones de dólares a la prensa, y Bolsonaro le cortó todo, incluso le cortó la necesidad de publicación de datos oficiales de oficios del gobierno en la prensa brasileña. Entonces la prensa, claro, se sintió muy penalizada por Bolsonaro. Y además, claro, la presencia marcante de toda la Suprema Corte, que ha sido elegida o indicada por el Partido de los Trabajadores, él, o sea, todos estos factores contribuyeron de una manera bastante eficiente para la victoria de Lula, primero anulando su proceso, por lo menos posponiendo su procedimiento, que ahora se va a terminar, y después, claro, ayudando con limitaciones. La radio brasileña tuvo 360 inserciones a favor de Lula y 50 en favor de Bolsonaro, o sea, ha habido todo un conjunto de gente en favor de la victoria de Lula que al final resultó. Yendo más allá de las fronteras de Brasil, un país tan importante como Brasil, decíamos en la parte introductoria que hay una lista de gobiernos de izquierda ahora en toda Latinoamérica, es como un péndulo hacia la izquierda. ¿Cómo se conforma ese mapa ideológico latinoamericano con relación vis a vis Estados Unidos? Bueno, hay que entender que allá, cuando Lula era presidente, Brasil tenía un crecimiento de un 7%. Brasil llegó a ser la sexta economía mundial y tenía una política de expansión muy fuerte y de fortalecimiento de los países latinoamericanos. Pero eso ha cambiado ahora. Pero ahora cambió. Lula no tiene las mismas condiciones financieras y todo eso es dinero, porque ir a hablar y decir que yo soy tu amigo y que tú tienes mi apoyo, eso es muy fácil, no necesitas salir de Brasil. El apoyo de Lula en aquel entonces era con dinero, era con inversión, era con préstamos, que no va a ser posible hacer ahora. Entonces, yo diría que esa relación que él va a tener con esos países de izquierda o de derecha, o quien sea, no serán las mismas que tuvo cuando tuvo la presidencia la primera vez. ¿Qué hace Fernández de Argentina viajando a saludar a Lula antes inclusive de que se conociera el resultado? Bueno, claro, es una provocación al presidente Bolsonaro, que muchas veces ha sido terriblemente maleducado con él y ha sido indelicado con él. Y ahora, claro, recibe de Lula todo un apoyo, toda una simpatía. Y, claro, es una manera de traer para dentro de su país un prestigio internacional que
le interesa bastante la situación actual de Argentina, ¿no? Pero lo que hablaba a Ronnie antes, es una cosa muy importante saber que el mundo es diferente. Claro. No hay plata sobrando ni en Brasil ni en el mundo. Ni en ninguna parte, después de la pandemia, mucho menos. Exacto. Gracias por venir esta noche. Y seguiremos hablando porque este tema pica y se extiende, como se dice. Sí. Hay repechaje en todo esto. Gracias. Al regresar hablaremos de la